Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 17. Espero en esta tarde poder cubrir tanto el capítulo 17 como el capítulo 18. No vamos a leer ninguna porción en particular, pero quiero que usted tenga su Biblia abierta ahí en el capítulo 17. Espero que usted haya tenido la oportunidad de leer estos capítulos entre semana. En el capítulo 17 se nos cuentan tres historias. La primera aparece del verso 1 al verso 13 y en la mayoría de las Biblias está titulada como la Transfiguración. Luego, del verso 14 al verso 21, la sanidad o la liberación de un muchacho lunático o de un joven endemoniado. Luego tenemos dos versículos 22 y 23 donde Jesús refiere nuevamente sobre su muerte a los discípulos y concluye el capítulo 17 del verso 24 al verso 27 donde le cobran a Jesús el impuesto del templo. Ahora tenemos estas tres historias que son el resultado de lo que viene a ser la afirmación de Pedro respecto a la identidad de Jesús. ¿Quién creen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es el contexto del capítulo 17. Hay una confusión en la mente de los discípulos, hay algo que ellos no logran entender, asimilar correctamente, porque por un lado, ellos saben que Jesús es el Cristo, pero por otro lado, Él mismo les ha afirmado y les ha enseñado que por ser el Cristo le es necesario a Él padecer mucho, incluso hasta la muerte, pero también les ha asegurado que al tercer día Él debe resucitar. Esta declaración de Jesús los ha dejado confundidos. De hecho, ellos han perdido de vista el aspecto de la resurrección de Cristo y se han enfocado solamente en que Él ha de sufrir al punto de llegar a morir en la cruz del Calvario. Esto los ha dejado bastante confundidos y no cabe duda que esta ha sido la plática de toda esa semana, tanto entre los propios discípulos, probablemente tratando de entender ellos, hablando qué es lo que Jesús quiso decir con esto, qué es lo que Jesús quiso darnos a entender con esto que dice que va a ir a Jerusalén, que va a padecer, que va a morir en la cruz del Calvario y luego que va a resucitar. Desde ese momento, hermanos, donde nos quedamos en el capítulo 16, cuando Jesús anuncia su muerte y termina esa declaración con la afirmación de que alguno de ellos quedaría vivo hasta que Él viniera en gloria, y Jesús hace aquí una referencia directa a el año 70, cuando Jerusalén es destruido y el último de los apóstoles en morir es Juan el escritor de Apocalipsis. Luego, después de esto, dice Mateo en el verso 1 que 6 días después de estos acontecimientos, Jesús, de los 12 que le siguen, toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró frente a ellos. Tres escenas que parten de esta declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La primera, la escena, la narración de la transfiguración, tiene como principal propósito mostrarle a sus discípulos, particularmente a estos tres, a Pedro, a Jacobo y a Juan, porque ellos han de ser, como vemos más adelante en las epístolas, las columnas de la iglesia, los principales líderes de la iglesia cristiana. Ellos han de ser testigos de la identidad de Cristo. Aquí hay algo que usted tiene que ver. La identidad de Jesús está velada por una humanidad que le hace a los ojos de todos los hombres un hombre común, un hijo de carpintero, un judío común de aquellos tiempos, con apariencia, con la estatura, con el aspecto físico muy similar a cualquier judío de aquellos días. Pero hay algo que sucede. Pero el principal propósito es darle a estos tres discípulos, que les repito, han de ser posteriormente los principales líderes de la iglesia cristiana,
es que ellos entiendan que todo lo que Jesús ha dicho y ha hecho está estrechamente relacionado con quién es Él. Y en toda esta imagen de la transfiguración se escucha una voz dentro de la nube que dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Hermanos, para nosotros esta historia de la transfiguración puede resultar sobrenatural, increíble, pero para ellos era algo que les recordaba el pasado y seguramente les estaba recordando lo que había sucedido con Moisés cuando Dios lo levantó para sacar a Israel de Egipto. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, antes de que ellos entraran a la tierra que Dios les había prometido, Dios por boca de Moisés les dice estas palabras. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, pero el contexto también es importante, así que vamos a leer un poco antes del verso 15 de Deuteronomio capítulo 18. En el verso 9 del capítulo 18 de Deuteronomio, el Señor habla al pueblo por boca de Moisés con estas palabras: cuando entres a la tierra del Señor tu Dios, que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios. Ahora, las naciones tenían por costumbre tomar decisiones, seguir su camino sobre la base de la consulta a este tipo de personas: agoreros, hechiceros, los que echaban la suerte, los que leían las estrellas, los que interpretaban los horóscopos, y de esa manera estas naciones tomaban las decisiones. Ahora el pueblo podía estarse preguntando: bien, ¿y cómo vamos a saber lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo es que nosotros vamos a tener la certeza de que lo que estamos haciendo es lo correcto? En el verso 15, el Señor le dice a la nación de Israel: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo. Es decir, Moisés está diciendo: un profeta semejante a mí te levantará el Señor tu Dios, a Él oiréis. A diferencia de las naciones paganas que seguían, hermanos, por las voces de sus profetas, de sus hechiceros, de sus adivinos, de sus gurús, de todos los sabios que ellos puedan tener, el pueblo de Dios se iba a dirigir o se iba a guiar por la voz del profeta que el Señor levantara. Cuando llegamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 17, nos encontramos, hermanos, con el cumplimiento de esta promesa o de esta profecía. Es Dios diciéndole a estos tres discípulos: este es el profeta, mi hijo, el que yo prometí a Moisés, a él deben escuchar, a él deben oír. En otras palabras, ellos estaban entendiendo que la única manera en que el pueblo de Dios se puede dirigir es escuchando la enseñanza de Jesús a través de sus apóstoles. Y aquí quiero recalcar: como apóstoles nos referimos a los apóstoles de las Escrituras. Ellos son los apóstoles. A él oír. Lo primero entonces que vemos, hermanos, es que después de esta declaración: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, le decía en una ocasión, este término Mesías está lleno de significado, porque le están diciendo: tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestro Libertador. Entonces hay una obligación: a Él tienen que oírlo, porque Él los va a guiar a la libertad que el Padre tenía determinada para su pueblo. Así como una sociedad sin Cristo escucha a sus gurús, escucha a sus adivinos, escucha a sus hechiceros para una libertad que ellos están buscando, la iglesia debe escuchar a quien Dios ha constituido como Mesías, como libertador de la iglesia, para que la iglesia pueda permanecer en esa libertad a la que hemos sido llamados.
a él oíd. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? En primer lugar tenemos que entender que el Padre le está diciendo a los discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan: no escuchen la voz de los fariseos ni de los saduceos, al único que deben escuchar es a este, mi Hijo amado. Y la transformación de Jesús en una imagen gloriosa nos regresa de nuevo al Éxodo, cuando Moisés en la montaña es transformado su rostro y cubierto de gloria. Aquí en cada parte de esta historia, de esta narración, Dios está confirmando al pueblo a través de estas tres columnas de la iglesia, de Pedro, de Santiago y de Juan, que este Jesús es aquel designado por Dios para ser el Salvador de su pueblo. Y la transfiguración para nosotros, hermanos, tiene también una relevancia, tiene una importancia. El apóstol Juan, por ejemplo, que fue uno de los testigos de este acontecimiento, en la primera carta de Juan, en el primer capítulo, primera de Juan, capítulo 1, en los primeros versos, el apóstol Juan escribe lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí está Juan en su comisión de ser testigo de lo que había sucedido en aquel monte. Y Juan les está diciendo: lo que nosotros vimos, no solamente en el monte, sino en todo el tiempo de ser discípulos de Jesús, eso les anunciamos. Ahí están diciendo: escuchen a Cristo a través de nuestra enseñanza. Hermanos, ¿por qué nos oponemos nosotros, por ejemplo, a personas que se levantan y dicen: el Señor me dio una revelación, el Señor me habló, el Señor me dijo que deben hacer esto, deben hacer aquello? Porque eso va en contra de lo que Jesús, de lo que la voz del cielo, de lo que el Espíritu Santo en aquella nube le dijo a estos tres hombres. Escúchenlo a Él, síganlo. ¿Cómo sigue la iglesia actualmente a Jesús si físicamente no está a través de la enseñanza de los apóstoles que ha quedado registrada en nuestras Biblias? Cuando yo quiero que usted imagine la escena, porque Jesús sube a un monte alto acompañado de sus discípulos, de estos tres hombres que tomarían una importancia en la edificación de la iglesia judía y también gentil. Y cuando están en la montaña, ellos ven a Jesús transfigurarse, ese cuerpo velado, ese cuerpo de humillación, ese cuerpo como el de todos los demás, es absorbido por una gloria refulgente, resplandeciente. Y ahí tenemos, hermanos, en esta escena la continuidad, porque junto a Jesús estaba Elías y Moisés, o Moisés y Elías, como los testigos de que aquel que estaba con sus discípulos era realmente el Cristo. En otras palabras, los discípulos estaban diciendo: Moisés y Elías están de acuerdo, Él es el Cristo. Y aquí tenemos la continuidad de la historia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo representado por Moisés y Elías, y el Nuevo Testamento representado por estos tres hombres, nos dicen nos dan un mismo mensaje, nos dan una enseñanza muy clara. Jesús es quien afirmó ser. Él es quien dijo ser. No hay contradicción. El Antiguo Testamento respecto a Cristo no se contradice, el Nuevo Testamento respecto a Cristo no se contradice. Él es quien afirmó ser. Él es digno de confianza. Cuando nosotros hacemos un esfuerzo por entender la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, estamos haciendo un esfuerzo por escuchar a Cristo.
y cerrar nuestros oídos a las voces que hay alrededor. La gente tiene sus propios profetas, la gente tiene sus adivinos, la gente quiere saber el futuro y entonces echan las cartas, ven las estrellas, leen el horóscopo, leen el té, consultan a sus videntes, dicen que hacen premoniciones, predicciones, así va a ser este mes, así va a ser el próximo mes, esto va a pasar el próximo año. Ellos hacen sus predicciones y la Biblia nos enseña categóricamente, claramente y autoritativamente: ustedes no deben hacer eso. El único que es digno de confianza, al único que deben escuchar, es a Jesús revelado en la Escritura. No profetas, no gurús, no adivinos, no mensajeros, solo la Escritura. Solo a Él debemos escuchar. Y esto nos lleva, hermanos, a un segundo punto. Los discípulos, aún teniendo esta revelación y teniendo esta experiencia en aquel monte, aún hay muchas cosas con las que están luchando. Ellos piensan, cuando ven que Moisés y Elías están junto a Jesús, probablemente ellos piensan que ellos van a bajar con Cristo, que Cristo va a bajar con el cuerpo glorificado y que ahora sí todos los enemigos del pueblo de Dios van a ser derrotados. Y Pedro se atreve a preguntar: Maestro, ¿quieres que hagamos unas enramadas para ti, para Elías, para Moisés? Pero cuando alzan sus ojos ya no hay nadie. Y Jesús vuelve a tener aquel cuerpo de humillación. Un cuerpo que le ha traído el desprecio, que ha hecho que la gente no crea en Él porque no ven nada particularmente especial en Él. Y Jesús les dice: vámonos de aquí. Así que ellos se van preguntando: ¿y eso de que Elías tendría que venir antes que tú vinieras, Señor? Entonces, ¿qué significa? Ya vino. Y ellos lo rechazaron y entonces entendieron que se refería al Bautista. Pero se da cuenta que los discípulos tenían muchos problemas para entender. Hermanos, yo quiero que usted entienda algo. Si ellos, que habían sido educados en una cultura donde el Antiguo Testamento era la base de la educación de la vida, se les dificultaba entender, cuánto mayor esfuerzo tenemos que hacer nosotros para entender la Escritura, que crecimos en un ambiente donde la Escritura no tenía ninguna importancia para nuestra educación. El segundo evento, hermanos, tiene que ver con la liberación de este joven endemoniado. Ahora, ellos descienden del monte como Moisés descendía de la montaña, y cuando Moisés llega al pueblo, se encuentra al pueblo alborotado porque han construido un becerro y lo están adorando. Ahora Jesús desciende de la montaña y lo acompaña Pedro, Santiago y Juan. Y cuando llegan, se encuentran con una multitud también inquieta. Están ahí hablando, y un hombre se acerca a Jesús y le dice: Maestro, sana a mi hijo porque un demonio lo lanza al agua. Dice, quiero leer el texto, versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Recuerde que Jesús solamente sirvió con 3 de sus discípulos, así que 9 se quedaron con la multitud. Y mientras Jesús y los 3 estaban arriba y ellos vieron esta transfiguración de Jesús, este hombre se acerca al resto de sus discípulos y les pide que ellos hagan algo por su hijo porque está poseído y no hay manera de ayudar. Ellos lo intentan, pero ellos no pueden. Y yo me imagino a la multitud excitada, entre ellos los fariseos, los saduceos, todos están alterados porque ellos están pensando, ellos están diciendo: si los discípulos no pudieron, es porque su maestro no puede. Así que ellos están pensando en que ha llegado el día de ver el fracaso de que ha querido hacerse pasar por el Mesías.
Están expectantes, el murmullo, la gente hablando y todos ahí hablando. Y Jesús observe lo que le dice al hombre, pero por el plural que usa parece que se está refiriendo a toda la multitud. Verso 17, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Incrédula y perversa. ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo? Ustedes están aquí para ver mi fracaso porque ninguno de ustedes cree que yo soy el Cristo. Pero sabe, aquí hay algo importante, porque la incredulidad que Jesús ve en ellos es el resultado de la perversidad. A veces pensamos que la gente es incrédula porque no tiene evidencias. Pensamos que la gente no cree en el Evangelio porque faltan evidencias tangibles de que el Evangelio es real. Pero el Señor Jesús, como en otra ocasión, dice: ustedes son incrédulos porque son perversos, están torcidos. Es decir, esta gente había permitido que la enseñanza de los fariseos, de los saduceos, se entrara tanto en su corazón que ahora, viendo a Jesús y viendo todo lo que él había hablado y había hecho, no podían creer en él. Hermanos, cuánto cuidado debemos tener con los cultos que no están basados en la palabra de Dios, porque esos cultos, cuando más cerca estamos, más nos alejan del verdadero evangelio. Ahí está, por ejemplo, la luz del mundo. Un culto que tan alejados están del Evangelio que hacen de un hombre, lo exaltan a la dignidad de Jesucristo. Yo veía, ahora que se ha vuelto popular esto, veía un video donde este hombre estaba, de repente me nació la curiosidad, bueno, ¿por qué tanta gente lo sigue? ¿Será un buen predicador? Y cuando lo escuché, me sorprendió la falta de preparación para predicar, pero ¿sabe qué más me sorprendió? Que la gente que estaba ahí le gritaba: ¡Dios vivo! ¡Dios vivo! Mientras más te alejas del Evangelio, el corazón más rebelde se vuelve al Evangelio. De ahí la importancia, hermanos. Jesús está viendo una multitud que durante quizá poco más de 3 años ha estado en medio de ellos, les ha enseñado, les ha hablado, ha dado evidencias de quién es Él, y a pesar de todo eso, la gente ha estado escuchando la enseñanza de los fariseos, y ahora la gente está en un estado donde no pueden. Mire, yo quiero que usted aprenda a hacer una diferencia. Hay momentos en los que no quieres creer, pero cuando te has estado en esa misma situación de no querer creer, llegas a un punto de ya no poder creer. Ya no podían. Y por eso Jesús les dijo: son unos perversos, es decir, están torcidos. Evidencias les sobran. No creen porque están torcidos. No pueden creer. El apóstol Pablo dijo que mientras más cerca estaba el juicio de Dios y más la gente se resistía a creer en el Evangelio, me parece que eso le escribe a Timoteo o a Tito, les dice: mientras más cerca está el juicio de Dios y mientras más la gente se resiste a creer en el Evangelio, dice el apóstol Pablo, o escribe el apóstol Pablo, Dios les enviará un espíritu de error para que abracen la mentira. Cuando la gente ha estado en contacto con el Evangelio y lo ha rechazado, la gente se pone en una situación donde lo único que le queda delante es la condenación de parte de Dios. Y Dios dice: bien, si ustedes han rechazado la verdad, ahora los voy a someter a tal confusión para que ustedes abracen lo absurdo, lo que no tiene sentido, porque se han negado a creer en lo que es verdadero. Y ahí está Jesús hablando a esa multitud,
mostrando las señales que lo acreditan como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios, y ahí está la multitud escuchando a aquellos que dicen, Él no es el Mesías, Él es un poseído, Él echa fuera a los demonios por el poder de Satanás, y la gente está tan atenta a eso, que llega un punto en que no pueden reconocer a Jesús, aunque lo están tocando. No pueden reconocer. He conocido a gente, hermanos, que han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, han tenido una Biblia en sus manos, la han leído, pero se han resistido tanto a la verdad que llega a un punto donde simplemente dicen, es que no me cabe. No puedo entender. Se han resistido tanto a creer que no queda para ellos más que una justa condenación, que abracen la mentira porque han despreciado la verdad. Pero el Señor Jesús también reprende a sus discípulos. En el verso 19, los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les responde en el verso 20, por vuestra poca fe. Ahora, pareciera contradictorio porque luego les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, bueno, Jesús, no estás diciendo que mi poca fe fue la causa de no poder echar fuera a este demonio, y luego dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Es que, hermanos, la palabra poca aquí implica pobreza. Como hoy diríamos, hay una diferencia entre cantidad y calidad. Usted puede tomar una semilla en sus manos y usted ve esa pequeña semilla, pero usted sabe que esa semilla tiene en sí misma todo el potencial para convertirse en un gran árbol, dependiendo del tipo de semilla que sea. Así que es muy pequeña esa semilla, pero esa semilla tiene toda la vida necesaria para que al ponerla en contacto con la tierra crezca de esa pequeña semilla un árbol que dé fruto. Esa es calidad. Pero cuando Jesús está diciendo, ustedes no pudieron echarlo por su poca fe, está diciendo, ustedes realmente dudan que yo sea quien les he dicho que soy. Ustedes dudan de mí. Su fe es pobre. Sí creen, pero también dudan. ¿Será o no será? Hay algunas cosas que nos hacen pensar que sí es, pero otras como que no concuerdan, tal vez no sea. Y miren, estos discípulos intentan echar fuera a este demonio con esas dudas, y aquí quiero mostrarle algo, porque muchas personas piensan que la fe soluciona los problemas, pero Jesús nos está mostrando que es la confianza en quién es Él lo que hace que pueda enfrentarse los problemas. Ellos pensaban que en algún momento Jesús les comisionó, les dio la autoridad, fueron y echaron fuera demonios y pensaron, bien, ahora somos capaces de echar fuera demonios, pero en su corazón dudaban de quién era Él. Así que Jesús les enseñó algo, no es la habilidad que ustedes recibieron, es su dependencia de mí, que se mantengan creyendo en quién soy. Hoy nos enfrentamos, hermanos, a una realidad como iglesia. Nos damos cuenta, hermanos, que la iglesia del Señor es incapaz de hacer frente a la corrupción del mundo. Estábamos platicando Suri y yo sobre cómo la cultura a veces ha dominado a la iglesia. Y ella me decía, pareciera que a veces la cultura es la que impone, la sociedad impone una moda y la iglesia nada más le busca el equilibrio, y entonces terminamos como que encontrando un equilibrio y decimos, esto es bueno. La respuesta es porque la iglesia ha dejado de confiar en Cristo como Señor. ¿Por qué somos incapaces de hacer que la corrupción, que el pecado, que la muerte, que la maldad ceda frente a la predicación del Evangelio? Porque dudamos de Cristo. ¿Será realmente el Señor? Confiamos en Él para que si nos duele algo nos quite ese dolor. Confiamos en Él por si tenemos un problema, solucione nuestro problema, pero no pensamos que sea suficiente para que una sociedad tan deteriorada como en la que estamos viviendo pueda restaurarse.
Confiamos en Él en aspectos personales, pero no creemos que Él tenga autoridad allá afuera, que tenga el poder suficiente para traer paz en medio de la guerra, para traer juicio en medio de la injusticia. Somos como los discípulos. Hemos intentado hacer algo, pero hemos fracasado y venimos delante de Jesús. Señor, ¿por qué no podemos hacerlo? Porque ustedes tienen poca fe, porque ustedes dudan de quién soy yo. Dudan de mí. Y Jesús les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esta montaña, quítate y échate a la mar. Este era un dicho muy común en el pueblo judío para decir, lo imposible les será posible. Lo que no pueden, ¿qué ser humano puede mover una montaña? Nadie. Nadie. Ni siquiera, hermanos, el hombre ha descubierto la dinamita, pero ni siquiera la dinamita puede mover una montaña. Y Jesús lleva a los discípulos a ese punto en el verso 19, verso 20, por vuestra poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Ahora, la mente no cristiana imagina cosas bien, nada me será imposible, quiero tener una casa con 5 carros a la entrada, nada me será imposible, lo declaro y lo decreto. Pero Jesús no está hablando de eso. Si usted ha seguido atentamente el discurso de Jesús, Él está hablando de que el reino de las tinieblas no prevalecerá. Así que Jesús está diciendo, derrotar las puertas del infierno no les será imposible si ustedes creen realmente en mí, si aceptan con toda confianza quién soy yo. El fracaso de la iglesia, hermanos, consiste en que hemos dejado de creer en Jesucristo. Ya no creemos total, completa, perfectamente en Él. Ahora hemos tomado algunas cosas, negado otras, y somos como aquellos discípulos que fracasamos frente a un mundo que parece morirse en las garras de Satanás, porque no hemos terminado de entender que es a Cristo a quien se le ha dado todo el dominio y toda la autoridad. Por último, tenemos a Jesús llegando al templo y me salto el verso 22 y 23 porque quiero concluir con esos versículos. La tercera escena, tenemos a Jesús llegando a Capernaum y se acercan a Pedro los cobradores de los impuestos del templo. Había una ley en Israel que decía que todo varón a partir de los 20 años debería contribuir para el mantenimiento del edificio, de la construcción. Este impuesto no era obligatorio, pero se esperaba que todos por devoción lo cumplieran. Jesús está en Capernaum y Pedro está lejos de Jesús y los cobradores de ese impuesto se acercan y le preguntan, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Y Pedro contesta sí, y entra para decirle a Jesús, vienen a cobrar el impuesto, pero usted debe entender esto. En la transfiguración, Jesús fue reconocido por el Padre como el profeta al cual su pueblo debe escuchar. Así que Jesús actúa como profeta. Y antes de que Pedro le diga lo que le han dicho, él le dice, ¿qué te parece, Pedro? En un reino, ¿los hijos pagan impuestos? Están exentos. El impuesto lo pagan los extraños. ¿Qué está diciendo Jesús? Me vienen a cobrar el impuesto del templo y el templo es la casa de mi padre y yo soy su hijo. Esta gente no entiende quién soy yo. Porque si entendieran no vinieran a cobrar. Y nuevamente todo gira alrededor de quién es Cristo. Si Cristo es el Hijo de Dios y el templo de Jerusalén era la casa de Dios,
¿Por qué cobrarle un impuesto a quien es el Hijo de Dios? Pero ellos no lo podían ver. Y Jesús le dice a Pedro: ve y lanza tu anzuelo, y el primer pez que pesques, ábrelo y encontrarás 2 dracmas. Hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí, porque que correspondía tanto al impuesto, o sea, las 4 dracmas, era el equivalente de esa moneda que había. 3 escenas que giran alrededor de lo mismo. Jesús es quien dice ser. Pero 3 escenas, hermanos, que para nosotros tienen una aplicación importantísima. Y antes de ir a la aplicación, regreso al verso 22 y 23, donde Jesús, estando en Galilea, les dice a sus discípulos: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, hasta el tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Teniendo estas 3 escenas, hermanos, regresamos a un punto que es esencial. Jesús iba a morir porque la gente no supo reconocer. No supo ver en él al Hijo de Dios, al Salvador del mundo. Hermanos, una vez más Jesús habla acerca de la incredulidad que por naturaleza hay en el corazón humano. Pero en todo esto, lo que más llama la atención es que incluso los discípulos, estando tan cerca de él, no podían entender lo que él les estaba diciendo. Y quiero regresar a algo que he dicho anteriormente. Como discípulos de Cristo somos demasiado torpes para entender lo que él nos ha revelado. Apenas había sucedido esto, y en el capítulo 18, verso 1, los discípulos están peleando por quién es el más grande en el reino de los cielos. Es decir, ellos ya habían entendido algo: tú eres el rey y has venido a establecer tu reino. Tú nos has enseñado que ahora a nosotros se nos ha dado la autoridad y que tú eres Señor sobre todo este reino. Pero ahora, Señor, ¿cómo se va a administrar esto? ¿Quién de nosotros va a tener la autoridad? ¿A quién tú le vas a delegar esa autoridad? Ellos no acababan de entender todo lo que implicaba la venida del Mesías. Y nosotros como iglesia, hermanos, muchas veces nos enfrentamos a las mismas dudas, con la misma ignorancia. No acabamos de entender por qué Cristo vino y cuál es el propósito de haber llamado a un pueblo y de haberlo formado. Pero la respuesta a toda nuestra ignorancia, hermanos, se encuentra establecida en la palabra de Dios. Cada vez que la iglesia ha vuelto a la palabra de Dios, el mundo ha dejado de ser una influencia para la iglesia, y la iglesia ha hecho retroceder a la muerte y al infierno. Usted puede darse cuenta de la terrible confusión que hay en una sociedad que no tiene a Cristo. Hasta dónde la mente de la gente, cuando leía Deuteronomio capítulo 18, y veía el trato que estas naciones paganas hacían con sus hijos, por ejemplo, pasarlos por el fuego, sacrificarlos, inmolarlos en nombre de un Dios. Y vemos a una sociedad también aturdida, perdida, pervirtiendo a sus niños, pervirtiendo a sus hijos, matándolos, azotándolos, menospreciándolos, abortando. Hermanos, nosotros tenemos que pensar seriamente a quién vamos a escuchar. ¿Vamos a prestar oído a lo que está haciendo y diciendo la sociedad? ¿O vamos a aferrarnos a lo que Dios ha hablado en Cristo
y nos ha dejado en su palabra. Hoy vemos, hermanos, que muchas iglesias protestan y en un sentido está bien. No al aborto, eso es bueno. No al homosexualismo, pero a la paz. Han dejado de lado la Escritura. ¿Y qué sirve? Entonces, ¿de qué sirve tanta protesta? ¿De qué sirve que nos opongamos a una sociedad que no sabe distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha si la misma iglesia ha dejado de escuchar a Dios en su palabra, a Cristo en su palabra? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, hermanos, que pongamos imágenes crueles o digamos quienes abortan son mujeres asesinas? Pero ¿cuánto tiempo dedicamos leyendo la Biblia y siguiendo lo que dice la palabra de Dios? Los fariseos no eran mejores que los romanos. Tan condenados estaban como los romanos. Por una razón, habían rechazado a Cristo y su palabra. Y nosotros no seremos mejores que aquella sociedad que está matando a sus hijos, que los está pervirtiendo. Si no regresamos a la palabra de Dios, no seremos mejores que ellos. El Evangelio nos llama a un volver. Si Cristo es Señor, solamente tenemos 3 opciones: escucharlo, seguirlo y honrarlo. Escucharlo porque Él es el profeta que Dios nos dio. Seguirlo porque Él es el libertador, el único que puede hacer a un lado a nuestros enemigos. Lo que los discípulos no pudieron hacer, Él lo hizo. Y honrarlo porque Él es el dueño de la casa que el Padre ha construido. No tenemos más opciones.